Soy argentino, nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Muy de campo. Tener una infancia en un pueblo de provincia es muy provechoso, o por lo menos me inventé ese pasado, un pasado feliz, de mucho río, mucho animal, mucha libertad, bicicleta, amigos desde la edad temprana, misma gente en la primaria que en el jardín de infantes que en la secundaria. Tengo un recuerdo bueno, no sé si habré bloqueado alguna cosa espantosa, pero no la recuerdo, así que tengo un recuerdo bueno. Yo mido cada 15. De 0 a 15 fue una etapa de mi vida muy clara de aprendizaje, de aprender herramientas. De los 15 a los 30 fue otra clarísima, que tuvo que ver muchísimo más con la sexualidad y con cosas así. De los 30 a los 45, una etapa de adaptación a la adultez. Y ahora estoy viviendo la de los 45 a los 60, que es una etapa de intentar controlar con calidad la experiencia, de entender bien la experiencia. Y después vendrá la que yo entiendo que es la última, de los 60 a los 75. No creo que llegue más lejos por cuestiones que pasaron entre los 15 y los 30, que van a hacer que me muera temprano. Y entonces antes de los 75 voy a estar afuera de la cancha, pero estoy en la anteúltima y me parece que es la etapa de la experiencia. Yo tuve como un proceso de comprensión lento de mi propio oficio, si es que estamos hablando de lo laboral. Siempre creí que iba a ser escritor, porque en las épocas en donde yo fantaseaba con mi oficio no existía internet. Entonces las únicas posibilidades eran ser un escritor, máquina de escribir, whisky a la noche, mucho sedentarismo y muy noctámbulo, cirrosis a los 50, muerte inmediata, ese tipo de cosas de ser escritor. Mis ídolos en la adolescencia eran escritores que morían jóvenes y torturados. No torturados por dictaduras militares necesariamente, sino por la propia vida. Pero después vino internet, posterior a mi fantasía, y entonces se deconstruyó todo. No soy escritor, y yo creo que de todas las cosas que hago, la única que unifica, la única brochette, es un tipo que cuenta historias. No importa en qué formato, de qué manera, cuándo, a qué hora, pero me parece que me terminé dedicando a eso, a contar historias. Viví en Barcelona desde el 15 de diciembre del 2000 hasta el 15 de diciembre del 2015. Exactamente 15 años, sin proponerme que sea tan exacto. Vine sin querer, ni siquiera vine a Barcelona, vine a París a recibir un premio literario en finales del 2000. Me enamoré de una catalana en París y me quedé 15 años encajetado. Tuve una hija muy rápido acá y creo que en esa estancia de 15 años también, en este caso lo subdivido de a 5. Hubo unos primeros 5 años de enorme aventura, muy divertidos. El latinoamericano que vive en Europa, la diversión, la aventura, no importa si comes mal, no importa si vives en una pensión, al principio es todo lindo. Después tuve una segunda etapa de 5 años de intento de adaptación muy fuerte, de querer ser de acá, o intentarlo por lo menos, ser un poco respetuoso del anfitrión, y una última de desesperación por irme muy fuerte, o sea, absolutamente inadaptado. Y no me podía volver porque tenía una hija muy chiquita y eso, pero los últimos 5 fueron bastante espantosos. Sí, la verdad es que no tengo la menor idea de cómo hubiera funcionado mi propia estructura, mi propio oficio, si no hubiera hecho esos 15 años en Barcelona. Fueron además 15 años muy precisos, de los 30 a los 45, exactamente, que son los años en donde uno ajusta las tuercas de su oficio, empieza a entender la madurez de ese oficio. No sé cómo hubieran ocurrido en Buenos Aires, supongo que bastante parecido, porque no creo que haya sido muy diferente mi estructura narrativa, mi labor en Tailandia, en Barcelona o en Buenos Aires. Hubiera pasado más o menos lo mismo, justamente por el advenimiento de internet, que hace que desde cualquier lado yo hubiera hecho más o menos algo parecido. Sí, es un libro, España Perdiste, que escribí entre el 2000 y el 2005,
en esa primera etapa de aventura mía, en donde renegaba muchísimo de la cultura española, pero no en serio, sino en chiste. Jugaba a ser un argentino exagerado. Todo estaba mal. Mira cómo cortan la carne estos hijos de puta. Mira cómo le ponen a todo cosas menos dulce de leche, qué forro. Era un juego muy divertido que además jugaba con ellos también, en un libro que se vendía acá, no que salía en Argentina, sino que salía en España. Bueno, yo soy muy fan de esquivar a la industria, pero no creo que sea un modelo que yo haya construido, sino que estoy casi seguro de que es una forma de saltar por encima de una limitación mía. Yo estoy medio como incapacitado para caretear. Y no lo digo con orgullo, lo digo hasta con pesar, porque muchas cuestiones de mi vida privada es un lastre, es un obstáculo muy grande no saber caretear. En lo laboral, por suerte, lo esquivé. No tuve que ir a presentarme a una editorial, tener que sonreír en un almuerzo con gente que no me interesa, ni ponerme una corbatita, ni pude hacer esquivar ese obstáculo, pero no lo hice por revolucionario, sino por limitado. En la vida privada me costó un poco más eso, y en lo laboral, sin embargo, funcionó. Y estoy contento de que haya funcionado, pero tampoco me voy a creer que lo hice porque estoy adelantado, sino todo lo contrario. La autogestión es posible desde el advenimiento de Internet. Antes era mucho más complicado, si bien ha habido exponentes muy claros de autogestión en tiempos analógicos, pienso en los Redonditos de Ricota en Argentina en la música, por ejemplo, o en Kino, en el humor gráfico, que se autogestionaba. Desde el advenimiento de Internet, las redes sociales, la comunicación horizontal, es muchísimo más fácil poder ser autogestivo, y yo creo que hoy los proyectos que más me gustan son autogestivos, no son industriales. La industria es una máquina de hacer guita y la autogestión es una máquina de hacer proyectos. Si a uno le interesan más los proyectos que la guita, va a estar mucho más cerca de proyectos autogestivos y no de proyectos industriales. Estamos haciendo películas, documentales, miniseries, libros, la revista Orsay. Abrimos en enero una escuela de narrativa en Buenos Aires. Nos estamos dedicando casi exclusivamente a educación audiovisual y editorial. Son esos tres. También hay un poco de teatro, pero bueno, yo creo que el teatro se mete dentro del subgrupo de lo audiovisual también en un punto. Pero sí, no estamos ahí, no nos fuimos nunca de esos ámbitos. Y aparte también desde Mercedes, ¿no? Sí, en Mercedes, en Buenos Aires, en San Antonio de Areco, en los lugares donde transitamos, la mayoría de la gente que hace Orsay es nativa de Mercedes. Somos mercedinos, pues lo hago con amigos de la secundaria, etc. Y además de mucha otra gente, porque ahora es un equipo enorme. Empezamos siendo muy poquitos. Pero sí, trabajamos sobre proyectos que nos gustan. Un argentino que quiere emigrar, que quiere venir para acá, que quiere salir de su país o lo que sea. A mí me parece que salir de tu país es muy recomendable. Salir, no escapar, sino salir y hacer pie en otros lugares y ver cómo funcionan otras sociedades, otras culturas. Yo estoy bastante convencido de que el argentino que nunca salió de casa es más afecto a quejarse que a sorprenderse de lo que tiene. Y una vez que está fuera, empieza a descubrir que habían naturalizado ciertas cosas que son muy poco abundantes en el mundo y que en Argentina están en todas partes. Yo empecé a reconocer cosas increíbles de Argentina viviendo acá. Antes ni las veía, ni me daba cuenta, pensaba que las tenía todo el mundo. Librerías abiertas a la noche, muchísimas obras de teatro, pero muchas. Una clase de amistad que creía que se daba en todas partes y no se da en todas partes. Y una vez que salí de ese lugar donde me parecía que eso ya estaba dado y que era natural, te encontrás en otros lugares que por supuesto tienen características más estables, pero tienen otras que faltan y que fallan muchísimo. Y yo recién me empecé a poner orgulloso de ciertas cosas nuestras cuando descubrí que eran solamente nuestras. No sé, a mí me divierte mucho lo que hago, me divierte.
encontrar en la diversión rentabilidad es algo que me pone muy orgulloso. No tener que poner las patas fuera del arenero del juego y que la forma de vivir, o sea, conseguir dinero para comer caliente, para bañarte, para viajar, para tener ciertas tranquilidades o estabilidades de tu propia burguesía, que salgan únicamente de lo lúdico, me pone muy orgulloso. El de 20 había salido de la secundaria, estaba en Buenos Aires queriendo... ¿Sabes que no le diría nada? Todo sería un spoiler estúpido. Me parece que si yo apareciera con mi 54 en el departamento de Almagro donde estaba el de 20 fumando porro y yo abriera la puerta con ganas de decirle un montón de cosas, yo creo que el de 20 me sacaría cagando. Me diría, salí de acá, no me digas nada, no quiero saber nada. Déjame hacer las cosas. Estoy seguro que me echaría patadas, así que mejor no le digo nada. Gracias a ustedes. Ay, gracias. A vos, Julita. Gracias. Gracias por todo, tuyo. por el tiempo, por la buena onda. Muchas gracias. Y por cómo inspiras también. Gracias.